vamos a tocar el tema de Mateo capítulo 8 del 5 al 13, que he titulado el tema de hoy, para que la fe nos haga destacar. En realidad la fe nos quiere hacer destacar, nos quiere hacer sobresalir, porque no es lo mismo una persona que tiene fe de una persona que no tiene fe. La persona que no tiene fe es negativa, pesimista, quejosa y tiene miedo y no se anima. Pero la persona que tiene fe marcha firme. Como dice el libro de Hebreos, nunca retrocede, porque siempre vamos confiados en Dios, que está por encima, por delante, por atrás y en todo lugar, añadiendo y ayudándonos, porque es su plan, su proyecto. Vamos a leer el texto y esta es la fe que maravilló a Jesús y de una persona que podría ser una persona absolutamente rechazada, odiada y muy despreciada por el título que ostentaba. Sin embargo, maravilló a Jesús. Jesús quedó impactado y dice: no he visto nunca fe como la que tiene este hombre. Qué lindo que dijeran eso de nosotros, ¿no? Qué fe que tiene fulano, qué fe que tiene mengano, qué fe realmente cree en Dios y le cree a Dios. ¿Se entiende? Dice así el versículo 5 del capítulo 8 de Mateo: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Vayan prestando atención a estas palabras, son muy fuertes. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Miren la disposición de Jesús, diligente, solícito, inmediatamente quería asistir a esa necesidad. Yo iré y le sanaré. ¿Acaso no sabía Jesús todo lo que venía por delante? Obviamente que sí. Pero ¿por qué dijo eso? Porque todo lo que dice Jesús, todo lo que dice la palabra de Dios tiene un propósito y es para nuestra enseñanza. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, presenta dos alternativas, dos opciones de elección por parte de personas que van a ser salvas y otras condenadas. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y esta es una frase que nosotros tenemos que grabar muy en serio en nuestras conciencias, porque como creemos, es hecho. Por eso cuando decimos: si tenés fe, dalo por hecho. Si tenés fe, dalo por hecho. Ahora, si no tenés fe, vas a dudar, vas a pensar que no se va a dar, que es algo incierto y que no es algo que te va a hacer seguro. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, este es un pasaje maravilloso. Yo lo prediqué hace mucho tiempo y el título de aquel mensaje, que no tiene nada que ver con este mensaje, porque todavía lo guardo, el mensaje en mi archivo, decía: la fe que maravilló a Jesús. Ese era el título de aquel entonces. ¿Alguno se acuerda de aquel mensaje? Bueno, sería una gloria. Yo, pastor, ahí ¡pum! Sería un impacto, ¿verdad? Bueno, saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Pero sigamos. Sí, hay alguien que me dice: sí, yo. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué vemos en este pasaje? Nosotros tenemos que aprender de todos estos ejemplos y tenemos que ir forjando nuestro carácter en base a la fe, porque nada puede hacerse sin fe. Todo es por fe y para honra y gloria de Dios. Miren lo que dice Santiago 2, del versículo 14 y el 17.
porque la fe sin obras es muerta. Y podemos tener fe, porque de hecho, escucha bien lo que te voy a decir, tenemos fe, pero a lo mejor esa fe no actúa, esa fe no se activa. ¿Por qué digo que tenemos fe? Y lo afirmo enfáticamente. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos ha dado una medida de fe. No es que no tenemos fe. Cuando hemos sido salvos, cuando aceptamos a Cristo, en el combo de la salvación vino la fe. Y esta viene de parte de Dios para que nosotros podamos relacionarnos con Él y entrar en esa dimensión espiritual de disfrutar de la provisión de Dios, de los beneficios de Dios, de las bendiciones de Dios. Por eso hay personas que su negativismo, su desesperanza, hace que no vean las cosas de Dios. Por eso el creyente cree y no duda, y cada vez va afianzando su creencia, y su creencia va creciendo porque tiene fe. Y la fe le hace ver lo que nadie más ve, porque la fe es no ver nada y creer. Es pues la fe, a ver quién me continúa el texto de Hebreos capítulo 11, versículo 1, antes que leamos este texto. La convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que ser muy, muy atentos, porque no podemos decir yo tengo fe, que todo va a cambiar, y nada cambia, y todo sigue igual. ¿Y qué clase de fe tiene esta persona que dice que van a cambiar las cosas y todas las cosas siguen como si nada hubiera pasado? Nosotros tenemos que tener fe para creer que lo que Dios promete cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de Dios, hombre para olvidarse de lo que prometió. En Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 17, dice Santiago el apóstol práctico: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, vos tenés fe, pero esa fe que tenés, si no actúa, si no activa, es muerta, es como muerta. ¿Cómo muerta? No es que esté muerta, está como muerta. Es decir, no produce nada, no logra nada. Y una persona de fe tiene que lograr cosas gloriosas para honra y gloria de Dios. ¿Cuántos creen eso? Nosotros no podemos decir tengo fe, porque hay personas que tienen fe para sí mismos, hay personas que tienen fe para otros, pero no para Dios. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, la fe se relaciona con la obra de Dios, con los planes de Dios, con el poder de Dios, con la palabra de Dios, con la provisión de Dios. Y ahí no tiene que haber dudas, porque si no, no hay fe. Pero la fe está como muerta, pero está. Por eso dice Santiago, ¿de qué le va a valer a una persona decir que tiene fe si no tiene obras? Todo lo que hacemos en la vida de la iglesia, todo lo que hacemos en la vida ministerial es por fe, porque no sabemos cómo nos va a salir. Programamos, proyectamos, organizamos, pero no sabemos cómo nos va a salir. Pero como confiamos en Dios y como creemos en Dios y como quedamos sentados que Dios está por encima y en todo lugar ayudándonos y respaldándonos aún con su cielo, no dudamos de que Él va a estar añadiendo todo lo que le haga falta. Por eso hay personas que se dejan llevar por el miedo, por el susto, por el temor, se intimidan porque el maligno les empieza a picotear en la cabeza diciéndole: vas a fracasar, no va a venir nadie, todo lo que haces no sirve de nada, vas a ser una persona que no va a lograr nada. Y vos le crees al diablo. Y cuando le das crédito al diablo, ahí ¡pum!, la fe se te apaga. Pero si vos decís: Señor, tú has prometido que estás conmigo como poderoso gigante, que vas a añadirme lo que me haga falta, si yo estoy concentrado y enfocado en buscar tu gloria y tu reino.
Por eso nosotros tenemos que estar enfocados, no tenemos que estar desenfocados. Una persona desenfocada está distraída, está pensando en el mundo, en las cosas mundanas y se desengancha de Dios, se desubica de Dios y no está creyendo como debería creer. Por eso hay personas que no tienen obras. Y las obras son actividades que han nacido en el cielo. No son obras que a vos se te ocurren para competir con otros, para que otros te vean, para que diga la gente, mirá qué trabajador que es. No, es algo que nació en el mismo corazón de Dios, porque Dios preparó las obras antes de que el mundo fuera mundo para que nosotros andemos en ellas. Por eso cuando vos tenés convicción que esta obra es de Dios, que lo que vas a hacer es para gloria de Dios y que lo que estás haciendo es un mandato de Dios y que agrada a Dios, no dudes, metele con todas, porque Dios te va a empezar a añadir todo lo que te haga falta. Pero no estés haciendo nada simplemente por competencia, para que digan, mira cómo trabaja, o para hacerte mostrar. Por lo tanto, hay personas que pueden tener motivaciones muy equivocadas en su corazón y es por eso que fracasan. Es por eso que no están recibiendo el apoyo, la bendición de Dios, porque están haciendo cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros tenemos convicción de que es la voluntad de Dios, no dudemos y atravesemos paredes aunque estemos sangrando. Ese es uno de los dichos que acuñé hace mucho tiempo atrás, que si es la voluntad de Dios y te ha fulminado la voluntad de Dios haciéndote ver que es su voluntad y no tu emoción pasajera que te da ganas de hacer algo, bueno, metele con todas. Como decía el viejo poeta al más fuerte, José Bonifacio Palacio, arremete feroz ya mal herido, pero no tengas el titubeo ni el miedo del pavo que arremete su plumaje al primer ruido. Me salió una poesía. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate, este texto tiene un montón de perlas, tesoros gloriosos. Primero y principal dice que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Imagínate una persona negativa, pesimista, no se va a dar, no sirve, esto no va a funcionar. Esa es una persona negativa. Tenemos que creer que por encima de la tormenta está el sol, pero por encima de los problemas, ¿quién está? Dios. Y Dios está siempre, 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 por más que las circunstancias que nos rodean estén negras, oscuras y espantosas. Si nosotros no tuviésemos fe para creer que Dios está por encima de todas las cosas, gobernándolo todo, seríamos personas sin fe, incrédulas, negativas. Y hay muchas personas, por eso se dice, y yo lo afirmo porque lo leí hace mucho y me quedó, de que la mayor incredulidad a veces se encuentra en las iglesias, donde gente que dice, yo creo, pero cuando viene la tormenta, salen corriendo, lloran en los rincones y están tiritando, intimidados, se asustan, en vez de creer y de seguir creyendo y no dudar, porque la fe es certeza, es convicción, no duda ni incertidumbre. Por eso grabátelo bien, si no tenés fe no podés agradar a Dios. Y nosotros somos un pueblo que tiene que estar para agradar a Dios siempre, no de vez en cuando. Venir a la iglesia agrada a Dios, leer la Biblia agrada a Dios, orar agrada a Dios, bendecir al prójimo más necesitado que sufre agrada a Dios. Nosotros tenemos que estar permanentemente pensando en cosas que agraden a Dios. Sin embargo, el mundo no lo piensa. El mundo, vos lo sabés bien, actúa sin pensar en lo que le agrada a Dios. Pero nosotros tenemos que estar ocupados, enfocados en agradar a Dios, porque eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso todo lo que hacemos lo hacemos con fe, en fe. Y por supuesto, queriendo agradar a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Y aquí luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay.
Tenemos que acercarnos a Dios. Venimos a la iglesia para acercarnos a Dios, obviamente. Dios está presente y se mueve en la asamblea de su pueblo, en la alabanza de su pueblo. Lo sabemos. ¿Cuántos lo saben? Que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Pero a su vez vos tenés que tener una comunión íntima con Dios, porque eso es lo que va a hacer crecer más tu fe. ¿Qué dije? Vos tenés que tener una comunión íntima con Dios porque eso va a hacer crecer más tu fe. Hay personas que con el paso del tiempo, en vez de tener más fe, tienen más incredulidad. En vez de tener más esperanza, son más desesperanzados. En vez de tener más positivismo y seguridad en sus convicciones porque dependen de Dios y conocen a Dios en profundidad, parece que no lo conocieron. Están llenos de miedo, de temores, de inseguridades y es como que están tiritando. Pero el que tiene fe vence al mundo. Estos vencieron por la fe puesta en buen lugar en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos la fe puesta en buen lugar, nunca vamos a perder. Pero si ponemos la fe en nuestros talentos, en nuestros dones, en nuestra plata, en nuestra capacidad, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, en nuestros contactos, en nuestra experiencia, vamos a perder seguramente. Pero si la ponemos en Jesús y nuestra comunión íntima con Él permanentemente, diariamente, vamos a ser más que vencedores. Por eso tenemos que estar cultivando la vida de fe. La vida de fe tiene que crecer, no decrecer. ¿Y qué significa crecer en la vida de fe? Que yo conozco a Dios, que yo me acerco a Dios, que yo tengo comunión íntima con Dios. No puedo pensar que va a crecer mi fe si no estoy con Dios, ni me acerco a Dios, ni estoy en su palabra, ni estoy confiando en Él. No puedo pensar que mi fe va a crecer. Y además, acá hay como un broche de oro, además es un premio, y que es galardonador de los que le buscan. Primero, que Dios no juega a las escondidas con nosotros. Dios quiere que lo encuentres. ¿Y dónde está Dios? En su palabra, en su iglesia, y cuando estés queriendo agradarlo a Él. Por eso nosotros tenemos una muy buena pregunta para responder siempre. ¿Esto te agrada o esto te desagrada? Tenemos que estar permanentemente hasta que se convierte en un hábito y en una disciplina mental de automáticamente, ya sabes que eso no agrada a Dios o que eso agrada a Dios. ¿Cuántos entienden esto? Al principio puede costarte porque decís, tengo que estar en tensión, concentrado, pensando, pero cuando vos ya vas cultivando una vida de relación con Dios y de querer agradar a Dios y de cultivar tu fe para que crezca cada vez más, eso se te va a hacer automático. Y además el Espíritu Santo en nuestro interior está como para acusarnos, para decir, no, tené cuidado, esto no lo hagas, no te metas ahí, no estés hablando de esa manera, y uno tiene un refreno moral que el Espíritu Santo pone para acusarnos o redarguirnos de pecado. ¿Cuántos entienden esto? Por eso Dios nos va a premiar siempre cuando lo encontremos. Por eso buscalo a Dios bien temprano, el Salmo 63, bien temprano en la mañana, de madrugada te buscaré, oh Dios, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y cuando vos lo buscas a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, Dios te va a hablar, te va a mimar, te va a abrazar, te va a bendecir, te va a consolar, te va a dar guía, sabiduría, te va a renovar y te va a hacer sentir su deleitosa, gloriosa, sublime, excelsa y majestuosa presencia. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque está en juego, si decimos tener fe, está en juego la relación que tengamos con Dios. Porque si vos tenés fe, vas a saber que siempre en Cristo todo se puede. Pero si no tenés fe, vas a decir, no va a funcionar, no va a servir. Puede ser que puedas hacer un comentario como para evaluar una situación y para dar otro enfoque, para decir, bueno, pensemos bien la situación,
Pero cuando estás determinado por Dios para hacer lo que Dios te manda, ahí no tenés que cejar, no tenés que dudar, no tenés que titubear, porque es Dios que está respaldándote para hacer lo que Él determinó que hiciéramos. Amén. Por eso damos gloria a Dios por los que tienen fe. Porque las personas que tienen fe conquistan. No están siempre en bancarrota, en quiebra. Están conquistando logros, están conquistando terrenos, están conquistando lugares que el diablo tiene bajo su gobierno. Y nosotros tenemos que ponernos metas de fe. Voy a orar para que mi familia toda le pertenezca a Cristo y empiecen a vivir en victoria, que dejen el vicio, que dejen de estar en bancarrota. Voy a orar y si tengo fe, Dios me va a respaldar en esa oración. Y yo voy a ser consecuente en mi oración. Voy a orar para que se abra una puerta en Manzanares. Qué lindo lugar Manzanares. La verdad que lo digo porque estuvimos allí y un lugar sinceramente me impactó. No sé si ¿cuántos conocen Manzanares? A ver. 2, 3, nada más. Bueno, ya lo vamos a conocer porque vamos a hacer un impacto allí. Vamos a ir como iglesia a invadir ese lugar y bendecirlo en oración y testimonio. Pero realmente quedamos impactados con mi esposa por conocer ese lugar. Y bueno, ya se va a dar que podamos estar yendo de nuevo. Pero Dios le puso al pastor Poli la visión por Manzanares y a su esposa Cintia. Y ellos están yendo y están conquistando allí. Y por supuesto están obrando. No es que tienen una palabra teórica, decir, podríamos llegar a hacer algo, lo están haciendo, gloria a Dios, porque la fe sin obras es muerta. Vamos a ver características ahora de este texto, porque quiero señalarte 10 características rápidamente, cualidades gloriosas que nos van a hacer destacar en la fe. ¿Vos te querés destacar por tu fe? Bueno, presta atención porque esto maravilló a Jesús. La primera cualidad es la humildad. El versículo 5 dice que este centurión hombre vino a Jesús. Ya venir a Jesús es un gesto de humildad. ¿Por qué? Porque esta persona, te tengo que poner al tanto de lo que significaba ser un centurión. Centurión viene de centuria, de tener un gobierno, autoridad sobre 100 soldados del Imperio Romano. Remontate a aquella época, el Imperio Romano se considera después, o juntamente con el nazismo, los imperios más crueles de la historia, sádicos. Y por supuesto el Imperio Romano imponía la fuerza con la ley y la sangre. Y por supuesto un centurión era muy mal visto en la ciudad porque estaban en Jerusalén y había sido dominado por los romanos. Y ellos imponían por la fuerza, el látigo, y quemaban a todos, hacían estragos en la ciudad y todo el mundo les tenía terror. No podían enfrentarse a los romanos. Y ser un centurión romano era algo muy llamativo, que todo el mundo se daba cuenta quién era. Y muchos al rechazarlos, obviamente, no querían ni estar cerca de ellos porque ellos mataban directamente. Sin embargo, aquí vemos a un centurión que fue a Jesús. Y eso es humildad. Después se confirma la humildad por gestos que se ven a lo largo del pasaje, pero una persona humilde agrada a Dios. ¿Qué es lo opuesto de la humildad? El orgullo, la soberbia, el hecho de decir yo soy mejor que todos. Bueno, Dios no puede bendecir a una persona orgullosa ni altiva. Nosotros tenemos que ser humildes, como lo fue Jesús, como nos muestra Jesús y también como lo muestra este centurión. Y al venir a Jesús, estamos reconociendo a Jesús como superior a nosotros, como grande y como todopoderoso. Y este hombre lo reconocía de esa manera. No podés recibir un milagro de Dios pensando de que Dios está a tu altura o Jesús está a tu altura. Tenemos que venir en humildad para pedirle a Él socorro, auxilio, ayuda, porque Él quiere bendecirnos. Algunas personas tienen mucho orgullo, como diciendo, yo le hago falta a esta iglesia. Imagínense la pretensión.
Pero hay personas que pueden llegar a tener un tipo de pensamiento así, cuando creen que son mejores que otros. Yo soy mejor que el pastor, yo soy mejor que aquel líder, yo soy mejor que aquel hermano. Hay gente que tiene ese tipo de pensamiento. Bueno, eso es orgullo. Nosotros tenemos que ser humildes y darle gracias a Dios y venir a Jesús en humildad. La persona que se humilla es exaltada. Humíllense bajo la presencia de Dios y Él os exaltará. Hay personas que se exaltan, se vanaglorian, se ufanan. Hay personas que están creídas y nosotros tenemos que ser humildes. Señor, vengo a ti porque eres el único que tienes palabras de vida eterna, eres el único que puede ayudarme. Y eso es lo que hizo exactamente el centurión. Por eso un primer punto de partida para que la fe comience a destacarse es venir a Jesús. Y no necesariamente lo tenés que hacer cuando estás en la iglesia. De hecho, se hace porque estamos buscando a Jesús y honrando su presencia, pero también lo podemos hacer en nuestras propias casas. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Cuando nosotros venimos a Jesús, reconocemos que Él tiene palabras de vida eterna, que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, y es por eso que venimos a su presencia. La primera cosa, humildad y venir a Jesús. La segunda cosa, rogó este centurión, y es algo muy llamativo. Rogar es diferente a pedir. Es algo que se ruega. Pedir es una cosa que podría darse común y corriente, pero rogar es algo que es algo muy, muy serio ya. Te ruego, por favor, te ruego, por favor. Y este hombre le rogó. No creo que haya dicho rogar por pedir. Y esto habla de que estaba dispuesto a humillarse. La humildad es diferente de la humillación. Hay personas que por su orgullo son humilladas, pero hay personas que por su humildad se humillan a sí mismos. Es decir, esta persona rogó como humillándose delante de Jesús, y eso significa que reconoces ante quién estás como superior. No estás de igual a igual, no estás ahí pulseando a ver quién tiene más poder, sino te humillás. Es como bajar la cabeza, arrodillarte y decirle, te lo ruego, por favor, tené misericordia de mí. Ayúdame, estoy en una situación crucial, necesito que intervengas en esta causa. Ya estás humillado. Y eso es algo glorioso, humillarnos delante de la presencia de Dios. Humillarnos delante de la presencia de Dios es reconocer su señorío, su soberanía, su grandeza, su majestad, reconocer que Él es supremo, absolutamente, y nosotros somos meras criaturas, finitas, limitadas. Y al reconocer esa grandeza, obviamente Dios se manifiesta. Tercero, intercedió, versículo 6. Dice, tengo un siervo, tengo un empleado que está en gran necesidad. Bueno, intercedió. Interceder significa pedir por otros. Vos no venís a pedir por vos. Y yo te recomiendo pedirle a Dios por otros. Pedirle a Dios por otros. Y Dios te va a bendecir a vos. No lo dudes. Porque eso es lo que quiere Dios. La fe que Él nos da es para creer que Él puede resolver problemas y situaciones y cosas que están atrapando la vida humana y torturándola. Por eso, cuando nosotros somos testigos de situaciones que están a nuestro alrededor, de personas que sufren, están endemoniadas, están enfermas, están castigadas o muy mal, tristes o amargadas, tenemos que interceder. Oh Dios, te pido por mi mamá, te pido por mi hermana, te pido por mi tío, te pido por mi vecino, te pido por tal persona que vi y está sufriendo en gran manera. Eso agrada a Dios. Y a lo mejor vos tenés necesidades personales y Dios se va a hacer cargo de ellas. ¿Cuántos lo creen? Por eso nosotros tenemos que estar intercediendo siempre por los que nos rodean. Y eso hace la fe. Una persona que tiene fe intercede.
En cuarto lugar, se consideró indigno ante Jesús. Y en el versículo 8 dice, no soy digno de que vengas a mi casa, bajo mi techo. ¿Qué? ¿Estaba sucia la casa? No, porque él estaba pensando con prejuicios, el centurión, porque ya sabía el rechazo y el odio que le tenían los judíos, porque los consideraban invasores, sádicos, asesinos, dictadores, etc. Pero cuando estaba allí Jesús, le dice, no soy digno de que entres a mi casa. Miren qué concepto tenía, y esto habla de la misericordia. Y quiero decirte, hermano y hermana querida, que nosotros no somos dignos por nuestra propia vida. Jesús es quien nos hizo dignos para presentarnos ante el amado. Él es el que dignificó nuestras vidas. Nosotros siempre tenemos que estar apelando a la misericordia de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros siempre tenemos que pensar que algo hemos hecho que ofendió a Dios. Como dice el libro de Santiago, todos de muchas maneras fallamos, o todos de muchas maneras ofendemos, o todos de muchas maneras pecamos. Pero Dios en su gran misericordia y amor no nos castiga como nosotros mereceríamos. ¿Por qué? Por Cristo. Cristo es quien está en nosotros para justificarnos y para hacer que nuestra vida sea diferente. Por eso hay personas que se sienten dignos y es el orgullo que los hace pensar que son mejores que otros. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Y Dios siempre está cubriéndonos y no nos castiga como nosotros mereceríamos ser castigados por Jesucristo. Por eso aquí veo una misericordia tremenda y este centurión la tomaba en cuenta porque no se consideraba digno. 5. Creyó en la palabra de Jesús, versículo 8. Esto a mí me impacta. A medida que más leas la Biblia, escúchame bien por favor en este punto, a medida que más leas la Biblia y a medida que más conozcas a Dios, más vas a creer en Él. Porque no es coherente pensar que vas a tener comunión con Dios y no lo vas a conocer. ¿Cómo podés? Aunque bueno, hay personas incoherentes. Yo estaba en Córdoba, me acuerdo, y una persona nos contó que se había separado de la novia. Estaban juntos, ya estaban en concubinato. Y me dice, me separé, al final me separé. Digo, y le dice otro, ¿pero cuánto tiempo estuvieron juntos ustedes? 12 años. Decime qué hicieron en esos 12 años, que no se conocieron. Hay personas que pueden estar toda una vida y no se conocen. Y eso es incoherencia. Eso no es correcto. A medida que más compartís con alguien, más te relacionas con alguien, más vas conociendo a esa persona. Por eso, cuanto más comunión tenemos con Dios, más lo conocemos, de su fidelidad, de su amor, y no dudamos porque estamos en relación íntima con Él. Por eso, a medida que más crecemos en nuestra comunión con Dios, más fe vamos a tener y más seguridad en confiar y en creer en lo que Dios nos enseña, en su palabra, que es fiel y verdadera. Cielos y tierras pasarán, pero mi palabra no pasará, dice Dios. Y si nosotros queremos permanecer firmes como personas que van a estar venciendo siempre y terminando el ministerio con gozo, tenemos que estar compenetrados con la palabra de Dios, leyéndola diariamente, buscando en su lectura la revelación que viene de Dios para darnos fuerza, ánimo, poder. Porque como me gusta decir, el verdadero poder se tiene cuando uno recibe la revelación de Dios, que te trae gozo, paz, seguridad, entusiasmo, esperanza, renuevo. O decime si no sentís todo eso cuando Dios te habla. Porque cuando Dios nos habla es hablándonos Dios, diciéndonos seguí firme o hace tal cosa y vos sentís el gozo de saber que Dios te habló cara a cara. 6. Y este es un punto crucial, versículo 9.
conocía el poder de la autoridad. Mirá lo que dice el versículo 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. El asunto de la autoridad es fundamental para la vida de un ministro de Jesucristo, para la vida de un líder, para la vida de un siervo o sierva de Dios. Yo he visto muchos fracasos en la obra ministerial porque no tienen autoridad. Sucumben ante la autoridad. Fíjate que hay personas que tienen miedo a la autoridad, le tienen miedo, la evitan. Si pueden no verla, mejor. Si pueden evitar saludarla, mejor. Si pueden evitar estar con esa autoridad, mejor. Se sienten como que la autoridad está como para castigarlos. Y en realidad la autoridad está para castigarnos. Pastor! ¿Pero qué dice Romanos capítulo 13? Si quieres hacer el bien, tendrás el beneplácito de la autoridad. Pero si haces el mal, no en vano la autoridad lleva la espada o el látigo para castigar al que hace lo malo. Solamente tiene que tener miedo el que hace lo malo, no el que hace el bien. El que roba, el que hace cosas ilegales y está haciendo cosas en contra de la ley y de la autoridad, obviamente tiene que tener miedo porque va a ir a la cárcel o va a sufrir algún castigo que no se lo esperaba. Pero el que hace el bien va a tener el beneplácito de ella, dice, o sea que va a tener la alabanza, va a tener la aprobación. Y el asunto de autoridad es un asunto serísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la autoridad máxima es Dios. Y si nosotros no tenemos un buen concepto de la autoridad, no vamos a tener un buen concepto de Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Dios han sido establecidas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Un papá es autoridad, una mamá es autoridad. Y puedo seguir diciéndoles, un maestro es autoridad, un policía es autoridad, un pastor es autoridad, un líder es autoridad. Y nosotros tenemos que tener respeto, reconocimiento, y por supuesto tenemos que estar vinculándonos con ellos. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos vinculándonos con Dios. ¿Cuántos creen esto? A ver, si hago que me dejan solo. Pero la Biblia lo dice, no es un invento mío. Cuando vos tomás conciencia del poder de la autoridad, empezás a fluir en esa autoridad. Porque Jesús la dio a sus discípulos diciéndoles que iban a tener autoridad para echar demonios. Y el demonio es un ser espiritual inmundo que nos cala espiritualmente. Y él sabe cómo andamos en relación a la autoridad. Él sabe cómo estamos en santidad. Los espíritus inmundos saben de 2 cuadras, por lo menos, si nosotros estamos en victoria y estamos sometidos a la autoridad de Dios, y vamos a tener victoria cuando confrontemos a esa autoridad. Pero algunas personas no entienden esto y ven a la autoridad como quien controla, observa, corrige y está retando. Y ese es un error, porque la autoridad está de parte de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho respeto y, por supuesto, cuidado, porque si vos te enfrentás a una autoridad, escúchame bien, por favor, si vos te enfrentás a una autoridad, ¿a quién te estás enfrentando? ¿A quién te estás enfrentando? A Dios. Por eso, cuando uno se enfrenta para arriba, pierde. No es lo mismo que enfrentarte para abajo. Cuando el hijo se enfrenta al padre, pierde. Cuando el ladrón se enfrenta al policía, pierde. Pero lo mismo nosotros tenemos que entender esto porque es un asunto espiritual, porque la autoridad máxima es Dios. Y Dios ha delegado autoridades para tener orden. Pero cuando no hay orden, hay caos. Por eso una casa que no tiene buena autoridad, tiene caos, tiene desorden. ¿Y quién manda en casa? Ahí, no sé, cualquiera. Un día salió un artículo en el diario Clarín que decía que los nenes son los dictadores de las casas.
¿Por qué? Porque manejan a los padres como se les antoja. Bueno, era un artículo, obviamente, pero nosotros tenemos que tener muy en serio este tema porque es un tema fundamental. Y este hombre tenía clara la autoridad. Y vuelvo a repetir el texto. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Eso es lo que estaba reconociendo este soldado. Y al oírlo Jesús se maravilló. En el versículo 10 vemos que confesó el milagro antes de que ocurriera. ¿Por qué? Porque le dijo a Jesús, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Y acá confesó. Hoy me gustó algo que dijo Esteban. Tenemos que agradecer antes de tener lo que nosotros estamos pidiendo. Y es bíblico, ¿saben? ¿Cuántos saben que eso es bíblico? ¿Por qué? Porque Pablo dice que nosotros tenemos que hacer nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Eso es fe. Cuando vos agradeces anticipadamente por lo que estás pidiéndole, eso es fe. No es lo mismo que decir, uy, ya lo tengo y te agradezco por esto. Obviamente, también tenés que ser agradecido y mucho más agradecido. Pero cuando vos te acostumbras a actuar en fe, Señor, te doy gracias por la casa nueva, te doy gracias por el auto nuevo, te doy gracias por mi novio y esposo, te doy gracias por mi novia y esposa. Ya estás proyectándote en fe. Te doy gracias por el lugar nuevo que me vas a dar. Te doy gracias por los frutos nuevos, te doy gracias. Eso es fe. Pero hay personas que no tienen ese tipo de oración porque no tienen fe. Nunca se proyectan. No hay nada en el futuro. La persona que tiene fe tiene futuro, tiene esperanza y sabe que lo que viene por delante es mucho más y mejor porque es la esperanza viva, que nunca se muere. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso cuando nosotros vamos creciendo en fe, se torna más dinámica y más venturosa la vida espiritual y empezamos a vivir en novedad de vida, no rutina, no aburrimiento, todo lo mismo. Eso es horrible, es terrible. Habla de una persona que está incrédula, que está estancada, no de una persona que se proyecta en fe creyendo que va a conquistar nuevos montes, como lo decía Caleb. Dame ese monte porque lo quiero conquistar. La persona en fe se proyecta y confiesa las cosas con gratitud antes de que éstas ocurran. 8. Jesús lo destacó por sobre todos. Imagínate cómo puede ser una persona de fe. No queda en el montón. Una persona de fe comienza a brillar, comienza a destacarse, comienza a iluminar por sus acciones, por sus frutos, por sus conquistas, por sus resultados y por su confección positiva, porque en parte hablamos y en parte profetizamos. Por eso tenemos que declarar cosas lindas. ¿Se acuerdan? Permítanme compartirlo esto. Cuando estábamos en una reunión hace muchísimos años atrás y una persona de nuestro entorno dijo, ¡qué poquitos que somos! Y yo le dije, hermano, somos multitud. ¿No ve acaso los ángeles que acampan a nuestro alrededor? Porque no estamos nunca solos. Con Cristo somos multitud. Pero el negativo, el pesimista, el incrédulo, ve lo que ve. Y lo que ve lo desanima. Lo que ve lo deprime. Y vive en base a lo que ve y a sus circunstancias. Pero el que tiene fe está viendo a Dios, proyectándose para ver a Dios por encima de todas las circunstancias y por encima de todos los problemas. Por eso nosotros tenemos que vivir por fe y nada sin fe es posible. Amén. Y en 9º lugar, recibió el milagro como premio. Dios honra la fe, siempre. Dios honra la fe. Y una persona que tiene fe va a vivir siempre en victoria. Pero no es la inconsciencia de una persona que confiesa cosas inconscientemente como emocional,
Vos tenés que aprender a discernir, como decíamos el domingo pasado en el mensaje, y lo que te va a permitir el discernimiento es que vas a reconocer a personas que confiesan positivamente porque escucharon este mensaje y a partir de este mensaje empiezan a confesar positivamente cosas. La vida de fe se va sustentando diariamente. La vida espiritual se va sustentando diariamente. Diariamente uno va creciendo hasta la estatura de Jesucristo. No es un impulso, no es una emoción pasajera, no es que lo digo porque, como decía una persona, soy flaca y era gorda. Podría ser que tuviera la fe de que iba a ser flaca, pero la realidad era otra. ¿Cuántos entienden esto? Por eso nosotros tenemos que tener fe y la fe va a ir confirmándose por logros, frutos y resultados gloriosos que van a hacerte confirmar que tu fe está puesta en buen lugar en Cristo Jesús. Y en 10º lugar, se convirtió en un gran ejemplo para nosotros este centurión, porque Jesús lo destacó. Jesús dijo, nunca he encontrado fe. Y mirá que él estaba en medio de religiosos, en medio de gente que dominaba la Biblia, era escriba. Por eso no te dejes encandilar por personas que sepan mucho de la Biblia. Encandilate por personas que vivan mucho la Biblia y que le crean a Dios, porque la fe es creerle a Dios y darlo por hecho. Amén. Por eso, si tenés fe, dalo por hecho. Ponete de pie, iglesia, por favor, y vamos a orar por aquellos que se encuentran a lo mejor incrédulos, negativos, quejosos, con incertidumbres, pensando que, bueno, la situación no va a cambiar, que la situación va a seguir igual o peor. Vamos a pedir que Dios esté obrando milagros y maravillas en todo su pueblo. Levanta tu mano al cielo, vos también en tu casa levantala, por favor, en un signo de dependencia de Dios, de sometimiento a Dios y de fe en Dios que va a intervenir ahora, desatando bendición hasta que sobreabunde para tu vida. Gracias te doy por este tiempo de gloria como iglesia, como pueblo tuyo. Tú sabes que queremos crecer más en la fe y dar por hecho las cosas que tú has prometido, porque son ciertísimas. Y queremos vivir todo el tiempo declarando y también gozándonos de ver los resultados, los frutos, las conquistas y los logros que vas a estar dándonos por el ejercicio de la fe puesta en buen lugar. Señor, bendice a mis hermanos que tienen sueños, anhelos, ilusiones, deseos. Señor, que todos se cumplan, que puedas añadir todo lo que haga falta a tu pueblo y que ya estemos dándote gracias infinitas, 1000 gracias por todas esas cosas que ya están viniendo a nuestro encuentro, porque son tus bendiciones las que nos alcanzan. Y te doy gloria y honra y alabanza por todo. Y lo doy por hecho, Señor, porque cuando estás interviniendo tú, hay seguridad y bendición en todos los aspectos. En Cristo Jesús descansamos en tu presencia. Amén.